Y pues lo que les decía, sí, Sebas, el error que tenía aquí es el típico error de cuando te falta un punto y coma. Y es que aquí me falta un eco. Y ya, eso era todo. Por eso estaba botando el error de antes. Entonces, si vuelvo a ver el error que tenía aquí, que era que, pues, que ocurrió un error en el proceso de creación, era por eso, porque, pues, claro, aquí yo no. Esto no es un comando. Este es el comando. Entonces, este comando va a imprimir lo que esté en esta variable. Y eso lo va a meter dentro de este archivo. Es así de simple, es así de sencillo. Si yo vuelvo a correr esto, ahora sí me va a botar lo que debería botar. Y es que message, archivo creado exitosamente. ¿Todo bien? Y es que otra vez me vuelta el 201 created. Ahí se demoró menos tiempo, un poquito menos, 29 milisegundos. Por el hecho de que ya no tenía un error. Entonces, claro, va a tardar menos. Ahora, si yo me voy para acá, no me boto nada porque acá donde dice voy a hacer esta fuente un poquito más chiquita que ya está inleíble. Si yo me voy para acá, aquí veo que dice hola y dentro hay un texto que dice hola. Este es otro que había creado de ejemplo para mí. Y ya, ahí funcionó. Creó un archivo. Cumplió lo que es un post, crear cosas. Ahora, ¿qué tal si actualizamos esto? Eh, esto se puede actualizar realmente de una manera bien sencilla. Yo puedo coger esto y aquí agregar un nuevo, bueno, acá agregar un nuevo endpoint. Ricos, que se llame put example. Put example. Y si yo aquí llego y pongo put, obviamente ya me va a salir un put, que es base. Va a ser slash example. Y vamos a ver cómo está nuestro put. Voy a guardar esto primero. ¿Cómo está el put aquí? En el index. Pues re easy, simple. Es lo mismo que teníamos en el post, solo que esto es con el put. Esa es como la gran diferencia. Pero hay que mencionar otra cosita ahí. Y es que ese script que dice monkey update no está creado. Entonces hay que crearlo. Y además de crearlo, hay otro detalle acá. Vean que aquí dice ricos.body. ¿Cuál era el problema de dejarlo así? Bueno, voy a aprovechar que aquí dice el console log ricos.body. Es más, les voy a mostrar una cosa más interesante que eso. Si yo quito el punto body y simplemente dejo el request, aquí el servidor se tuvo que haber descargado, ¿cierto? Y voy a lanzar el endpoint. Lo voy a lanzar así sin nada. Me dice status code 200, tal, esto hay que corregirlo. Y si me vengo para acá, santa cachucha. Me botó un error gigante. Ese error gigante es por dos cosas. Primero, porque falló al invocar ese script, porque el script no existe, entonces es normal que falle. Y aquí me botó una cosa gigantesca que esto es el request. Si yo me voy hasta la parte más arriba, este pedazote grandote de información, en algún lado dice request. Momento. Ay, perdón. Qué pena con ustedes. No alcancé a cerrar el micro. Qué pena, disculpen. Bueno, aquí dice ref asterisco 2 y dice incoming message. Eso es un request, un mensaje que va de un lado para otro. Y vean que aquí hay otro montón de datos. Este montón de datos es con lo que un proceso, un protocolo de comunicación como HTTP funciona.
Hay un montón de información aquí, inclusive hay pipes. Estos pipes hacen referencia a ciertas redirecciones que uno a veces hace como backend. Inclusive acá hay una lista para buffers, donde, donde hay una cabeza y hay una cola. Lo que pasa es que cuando yo envío buffers, un buffer, eso se almacena con una estructura de datos. Esa estructura de datos se pone dentro de esto y esa estructura va bajo el nombre de buffer. Eso es una estructura custom que tienen los navegadores. Y si sigo bajando por todo esto, hay otro montón de datos por aquí. Un montón de cosas que uno no entiende o no distingue siquiera. Y todo esto es parte del protocolo HTTP. Todo eso es HTTP. Por ejemplo, vean, aquí hay unos eventos. Estos eventos es cuando termina de llegar la información, cuando se pasó el tiempo de la información, si hay datos, si hubo un error, si se cerró, si se pausó, este derail no me acuerdo qué es. Un resume es cuando eso es similar a la pausa. Y así, hay un montón de información ahí, eso es un montón. Y por acá está el que quiero que ustedes vean. Por ejemplo, vean, estos son unos HTTP parsers. Estos son unos parseos que hace HTTP por debajo para que eso funcione, para que el proceso de comunicación funcione. Y por acá, no tan lejos, aquí está una cosa que se llama row headers, o como cabeceras en crudo. Y hay una que se llama user agent. La de user agent me identifica el navegador. ¿Se acuerdan que les decía que había una parte que servía para identificar ciertos datos interesantes? Por ejemplo, este user agent me sirve para determinar navegador, sistema operativo, de dónde estoy lanzando la petición, a qué hora se hizo, qué se lanzó. Todo eso se puede hacer desde el user agent. Y si yo bajo un poquito más, hay una parte en específico que dice user agent. Ahorita la vi, pero no sé qué se hizo ahorita. Hasta el servidor. Si bajo un poquito más, esto es muy largo, ¿verdad? Router socket. Es que quiero que lo vean porque es interesante. Este es el HTTP parser, me pasé. Por ejemplo, acá hay algunas cositas interesantes. Esto me muestra el origen de la URL. Me muestra cuál fue la URL a la que pues mandé algo y me da una serie de especificaciones aquí. Me dice el path, la referencia cruda, el path, otra vez, el nombre del path y el path como tal. Y entre todo esto hay un montón de información que uno puede recolectar para hacer cosas. Vean el body. Esto es el body. Y vean que viene vacío. ¿Por qué viene vacío? Porque yo en body aquí no le puse nada. Este es un método, lo que se mandó aquí fue un put. Pero el put viene vacío. Bueno, viene vacío el body de ese put porque aquí no mandé nada. Entonces como no mandé nada, este se ve reflejado en que esto esté solamente como unos corchetes y nada. De hecho, inclusive aquí dice el método que utilicé que fue un put. Esto es información sobre la ruta. Vean que todo este mamotreto de datos que hay aquí, yo solamente les he mostrado esto y esto. Realmente para un backend hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los procesos de comunicación, pero que los navegadores de por sí ya ofuscan. Entonces, aprenderlo no es lo duro es masterizarlo. Ya masterizar eso es entender todo esto, porque eso es al final de lo que uno hace, hacer procesos de comunicación. Aquí está el hijo madre user agent, que es el que está buscando. Ahí me dice, vea, la cosa que me mandó a hacer request fue el Postman runtime. Si yo hago el request desde un navegador, aquí me va a decir cuál fue el navegador.
y otro montón de cosas. Por ejemplo, aquí está un Postman token. Este token es parte de lo que hace que Postman abra tanto su sistema para que uno pueda hacerle pruebas. Y así hay otro montón de información ahí. Si lo quieren ver, lo pueden ir viendo más detalladamente haciendo esto. Simplemente un console log del request. Eso ya me va a dar un montón de información. Información que va a ser útil. Si quieren podemos entender un poco más cómo es que es ese proceso de comunicación entre dos máquinas. Dicho eso, lo que voy a hacer ahorita es que voy a copiar todo este código. Voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. Y de pronto alguno pensará, oh, magia. Pues no, realmente lo que estoy haciendo al hacer esto, al enviar esta data tal que así, es que estoy cambiando el contexto. Estoy cambiando el contexto de un post a un put. Al cambiar el contexto de un post a un put, hay una serie de cambios que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, el primero son estos mensajes. La primera cosa que uno debería mencionar aquí es que el error que ocurre no es en la creación, es en la actualización. Actualización. Es un error de actualización. Y aquí el archivo no es que no se haya creado, es que no se actualizó. También tengan en cuenta que estos ejemplos son como ejemplos de juguete. Realmente esto que yo estoy haciendo aquí, el cambiarle la semántica, de cambiar el texto, se ve como si fuera chiquito, como si fuera cualquier boda, pero no, realmente eso puede representar el yo ahorrarme problemas de ciberseguridad cuando ya son cosas más delicadas. Por ejemplo, que no sea un archivo, sino que no logra encontrar un token, una llave de acceso o algo por el estilo. Ahí ya se hace más delicado. Esto de aquí es simplemente el ejemplo. Luego, otra cosa importante esta. 201 es que se creó algo. 200 es que estuvo todo bien. Es decir, que el proceso sirvió. Aquí debería ser actualizado. Actualizado. Y así, esos cambios de semántica ocurren entre endpoints. Y eso en principio no se ve como tan complejo. Realmente esto a este punto no es complejo. Porque simplemente estoy cogiendo una referencia anterior y le estoy cambiando algo. Entonces ahí eso es simple. Porque es que esta estructura se repite mucho. ¿Por qué? Porque pues uno siempre está sujeto a que pasen cosas. Y cuando pasan cosas, uno tiene que prever eso. Por ejemplo, hay otro detalle que, bueno, les voy a mencionar eso después de terminar con esto. Y acá falta uno. Este mensaje de error dice: ocurrió un error en el script de creación. Esto sería de actualización. Se me ocurrió esto. Lo voy a poner tal que sí. Algo salió mal, este error está bien. Ahora, ¿qué quiero que haga esto? Este monkey put, no sé qué. Esto debería hacer dos cosas. Primero, ven que esto es una string, ¿cierto? Esto realmente, si yo lo imprimo por consola, si yo imprimo esto, aquí lo que me va a salir es un texto. Entonces, claro, vamos a checar que el servidor, si el servidor está corriendo. Si yo envío esto, metiéndole un body, claro, hay que enviarle algo para que lo pueda leer. ¿Qué va a hacer el body? Digamos que el body va a ser un JSON. Acostúmbrense a trabajar con JSON. El JSON es como el estándar de comunicación hoy en día. ¿Qué va a hacer? Un update, una actualización. Y ese update, ¿qué dice? Cambié.
Y ese update va a estar dirigido a hola. Y aquí lo voy a poner first. Ahí guardé. Y si yo envío esto, obviamente me va a botar aquí un internal server error. Un error 500. Que dice que el archivo no se actualizó. Eso es porque, otra vez, el archivo de monkey todavía no existe. Y ven que aquí me sacó un undefined. Ese undefined o indefinido en español es porque acá esto no se llama title, yo le puse update. Ahora vuelvo a hacer la request y otra vez me va a seguir sacando el mismo error, pero aquí ya puedo ver lo que yo quería ver. Y es que dice hola first. Ese es el título, ¿cierto? Ese es el mensaje que se está llegando. Y vean que esto es una string. Si yo saco el tipo de dato de esto, para sacar el tipo de dato en JavaScript, uno usa una función. Bueno, eso es un type of, creo que era así. Bueno, de pronto lo confundo con Python, entonces mejor lo busco. Type of, recordar que lo que uno busca es lo que uno busca en programación es encontrar la solución de los errores, no tener una memoria perfecta. Y otra vez, vengo aquí, está corriendo, tal, vengo para acá y dice esto, error, no se actualizó el archivo, Sí, eso lo esperaba porque el script no existe. Y aquí me dice string. Recuerden los tipos de datos. Los strings son básicamente líneas de texto. Como eso es una línea de texto y tiene un espacio, en la terminal, cuando yo tengo algo que tiene un espacio, eso ya se interpreta como otro comando. Entonces, la manera que yo tengo de que esto que yo tengo acá, de que esto que yo tengo aquí, de que esta string se convierta en algo que yo pueda leer, es cambiando el tipo de dato. ¿De qué manera puedo hacer eso? Si ven, aquí dice request.vary, ¿cierto? .update. Eso es una string. Y JavaScript tiene una cosa maravillosa. JS string methods. Y es que como en JS básicamente todos son objetos, todos los objetos tienen una serie de métodos. Los métodos son funciones. Y esas funciones me permiten a mí hacer cosas con mis strings. Por ejemplo, vean este me bota el tamaño de esta cadena de texto. Hay otras que me permiten hacer partir cosas. Hay una que se llama substring, ¿cierto? Substring se podría usar para partir esto y poder enviar dos partes diferentes de ese entrada de texto. Hay otras opciones, por ejemplo, vean slices para partir cositas. Puede irte como de 0 hasta el límite, o del límite que es con el menos hasta otra referencia. Por ejemplo, aquí sería desde menos 12, del menos 12 sería como por aquí, hasta menos 6 que es como por acá. Y así, hay un montón. Muy útil es uno venir y leer esto. Realmente. ¿Qué puedo hacer ahorita? Usar el substring y usar otro método que se llama o usar otro método que se llama split. Yo voy a optar por usar un split porque me parece más sencillo y de paso les muestro cómo se hace un split. Es split y simplemente pues busco el método en específico y esto es lo que quiero hacer.
Venga aquí, hay un texto y dice como punto .split y le mando un espacio en blanco. Eso lo que va a hacer es que va a generar una nueva array y ese nuevo array va a tener como las partecitas de esa línea, de ese string. Vean cómo queda al final, eso es un string, perdón, eso es un array. De la línea original, que era esta, termina siendo un array separado por comas. Si yo hago uso de eso para esto, voy a quedar con dos partes. Le voy a poner split tal que así. Esto ya se convirtió en un array, ahí cambio el tipo de dato y le puedo mandar la referencia al 0. Uno ya dice, uy, eso se ve complicado. Pero no, realmente no lo es. Vean qué pasa si yo cojo esto y lo imprimo por acá. Voy a poner dos veces para que vean qué es lo que me sale en 0 y qué es lo que me sale en 1. Esas son las referencias. 0 es la referencia de lo que sea que está en la posición 0 y 1 es la referencia de lo que sea que está en la posición 1. Si yo otra vez voy y vuelvo a mandar el endpoint, y otra vez me vuelvo hasta el servidor, aquí dice hola forest, y aquí dice hola forest, pero como un array. Esta es la estructura del array. JavaScript realmente tiene muchas utilidades para strings y tiene muchas utilidades para arrays. Diría que las más útiles son las de los arrays. Pero con las de los strings uno ya puede hacer bastantes cositas. Por ejemplo esta. ¿Qué quiero hacer yo ahorita? Si con el endpoint anterior, con este el post, yo creo el archivo, con este que es para actualizar, yo lo que quiero es mandarle dos referencias. La primera es la que está en 0 y la segunda es lo que está en 1. Ahí lo voy a formatear. Ya, se partió sin más. ¿Y qué quiero que haga este script? Yo quiero que este script vaya a lo que sea que esté en la referencia del 0 y le ponga el texto que está en la referencia del 1. Aquí hay que poner un 1. Ya. Eso es lo que quiero que haga. Vean que acá simplemente estoy imprimiendo por consola lo que me genera este comando, el del split sobre este body. ¿Sí? Esto no es nada del otro mundo. Simplemente estoy imprimiendo por consola eso. Y luego lo que estoy haciendo aquí es que como esta función me cambia el tipo de dato de lo que está acá y lo convierte en un array, entonces yo puedo sacar la referencia de lo que está en 0 con la instrucción de los corchetes y el número, y la referencia de lo que le esté en el 1. Esto es algo muy común en JavaScript y es que muchas veces uno puede hacer como parsing, o sea, hacer cambios de tipo de dato muy rápido. Por ejemplo, vean aquí, cuando llega hasta request, de request hasta body, esto es un objeto. Aquí ya se convierte en una string y aquí les está convirtiendo en un array. De pronto eso en principio suena complicado, pero eso no, es nada más práctico. Si uno se pone a codificar cosas sencillas por ahí, va cogiendo mucha soltura. Va cogiendo mucha soltura porque esos métodos no son raros. Y lo bueno es que uno puede ver la referencia de todo eso en un portal como este, como el W3 School. Y vean que aquí hay un montón. Aquí hay un montón de métodos que son solamente strings, de otros que son para regex, para objetos, para números, para matemática. Uno puede buscar aquí un montón. Por ejemplo, estos son los de array. Aquí están los de array. Y son todos estos. Entonces lo que uno hace ya cuando está solucionando un problema es que se comienza a buscar como las utilidades que tenga. Primero, pues como plantea el problema. No sé si recuerdan esto que les voy a pasar otra vez. Eso está en GitHub. El de Forest. Soroscape no. ¿Dónde estás? Aquí estás. No sé si recuerdan este documento aquí.
Este que les dije que lo leyeran. Voy a poner este de Lumere. Este documento, que de pronto mucha gente dejó pasar, es más importante de lo que parece. Porque este documento describe cómo es que se encuentra la solución a un problema que se puede definir perfectamente con problemas backend. Y aquí está documentado todo el paso a paso. Uno va por partecitas identificando cuál es el error o de dónde proviene o cómo funciona para hacer mejoras incrementales de a pedacitos. Por ejemplo, para llegar hasta esta línea de aquí, esto a mí me tomó media hora. Pero porque yo llevo 5 años desarrollando este sistema operativo. Entonces, por eso la soltura. Porque son 5 años en la espalda de hacer cosas para ir solucionando problemas. Asimismo pasa cuando uno ya tiene mucha soltura con esto de los métodos de los arrays, con los métodos de los strings, que uno comienza a ver este tipo de cambios de tipo de dato muy sencillo, como si no fueran la gran cosa. Y es porque no es la gran cosa, simplemente son tipos que van cambiando. Eso lo digo porque de pronto algunos se asusta, porque JavaScript tiene esa característica de que él puede cambiar esos tipos de datos muy rápido. Eso no pasa con lenguajes como C, no pasa con lenguajes como Python o con el propio Bash. Con Bash es un poquito más complicado. Y así, esa es una de las características de JS. Y no es como la gran cosa realmente. Dicho eso, aquí falta crear este script. Y lo voy a agregar tal que acá. Taque, taque, taque. Listo. ¿Qué es lo que quiero que haga esto? Primero hay que meterle la instrucción básica de script, de Bash. Que es que aquí, bueno, esto merece sacar una instrucción. Ven un segundito, aquí me faltó ponerle el el permiso de ejecución. Epa. Eso es interesante. MB. Sí, esto se generó con un espacio, qué cool. Listo. Ahí quedó con un permiso de ejecución, sí. Y monkey update. Tal. ¿Qué es lo que quiero que haga este script? Pues lo que les decía. Primero hay que agregarle el serial de bash. Esto es el indicativo de que va a usar bash. Y hago tal que así. En la referencia de lo que está en el 1, esto va a ser un archivo. Y lo que quiero que haga esto es que coja lo que sea que esté en el 2 y lo agregue dentro del archivo 1. Esto aquí es equivalente. El 2 es forest. Es lo que dice forest. Y el 1, bueno, eso sería el 2. El 2 es forest, ¿cierto? Y el 1, este sería el hola.txt. Hola.txt. Entonces lo que quiero que esto haga es que coja la palabra forest, la expresión forest, y la meta dentro del hola.txt. Hay dos maneras de hacerlo. Primero, que sea con corrimiento de bits, o sea que lo agregue sin más, que lo agregue al final, o que reemplace todo el archivo. Para reemplazar todo el archivo es con esta instrucción, con bash, ¿cierto? Igual, reitero, yo podría hacer esto mismo con JavaScript, pero el chiste es que pues, se me hace más interesante que puedan tener esa orientación de, listo, puedo solucionar problemas usando dos lenguajes. Porque hay gente que se pone muy cuadriculada y quiere hacerlo todo con un solo lenguaje. Yo era así, hasta que me di cuenta que hay mejores maneras de solucionar cosas.
de ese insight es que viene tanto mamotreto con bash. Epa, no tengo. Ahí ya tengo los dos scripts, el de monkey y el de monkey update. Ahora, yo tengo que verificar que esto esté recargado. Check, ahí vuelvo a cargar. Y acá, si yo envío esto, me va a decir que el archivo ya se actualizó de manera exitosa. Y aquí otra vez me sale este texto, pero yo lo que quiero ver es que aquí voy a tener solamente un hola, y lo que tiene que decir este hola va a ser otra cosa. Recuerden que aquí antes decía hola, ahora dice forest. Efectivamente cambié lo que decía este archivo. Eso es un proceso de update. De pronto hay otras orientaciones que se pueden tomar de esto, como hacerlo con bases de datos, pero hacerlo con bases de datos ya implica saber SQL. Igual recuerden que hace un par de sesiones les mostraba cómo se instala Docker. Pues con Docker cómo se instala una base de datos cualquiera, y que el proceso no es difícil. Esa orientación la podríamos usar para la práctica del final si no se complica demasiado esto. Si veo que los noto como perdidos, dejaríamos esa parte como un poquito de lado, porque es más importante que entiendan el proceso y el método de cómo se genera la comunicación que antes de escribir una SQL. Es más importante que entender cómo funciona el backend que cómo funciona una base de datos cualquiera, porque las bases de datos se cambian muy fácil en dependencia de lo que uno está haciendo. Entonces eso es un tema casi filosófico. Dicho eso, una cosa importante es que uno no suele dejar este tipo de flags, de banderas dentro del servidor. Eso es una mala práctica y uno no debería hacer eso. El por qué es básicamente para no tener un montón de cosas sin sentido. Uno suele dejar ahí solamente datos muy importantes y no pues como los errores así, y no verificaciones de cosas. Eso es la verificación de que algo me funcionó. Entonces voy a quitar esto. Simplemente lo voy a quitar y ya. Este endpoint quedó tal que así. ¿Cómo sería el de delete? Otra vez vamos a usar esta misma orientación de utilizar shell script, simplemente porque pues se puede. Luego la idea de la siguiente sesión es hacerlo todo, pero a punta de JavaScript, solamente con JavaScript. ¿Esta cómo sería? Simplemente request.body punto. ¿Qué debería enviarle a esto para que lo encuentre? Un identificador. Este identificador va a ser el nombre del archivo que quiero que se borre. Hasta este punto lo que uno tendría aquí básicamente sería una serie de endpoints que manejan archivos, ¿cierto? Esto es todo lo que tengo ahí. Un montón de utilería que me sirve para manejar archivos. Otra vez, reitero, lo hicimos con bash simplemente porque se puede y porque bash tiene muchas utilidades para manejar archivos. La siguiente sesión, que lo vemos cómo se hace con JavaScript, van a notar que es bastante más complicado hacerlo desde JS. No porque JS sea malo manejando archivos, sino porque con los lenguajes de programación en general es más complicado el manejo de ficheros. Los ficheros es lo que le da la capacidad de manejar archivos, y eso pues implica una serie de cambios en la estructura del código. También quiero que noten otra cosa. Hasta este punto todo lo que hemos hecho acá ha estado sobre el mismo archivo, ¿cierto? Y eso es raro. Uno generalmente se divide el código, porque tener un solo servidor de 70.000 líneas no es mantenible, no es cómodo de leer.
Y la otra cosa que vamos a hacer después de esto es partir el archivo y tener propiamente el comportamiento de un servicio. Esto que ustedes ven aquí, esto yo les he estado mintiendo un poquito o ocultando un poquito de información, y es por el simple hecho que quiero que no les dé miedo. Pero esto uno lo suele meter dentro de un archivo aparte. Entonces uno termina con varios archivos para responder al endpoint, ¿cierto? Pero ese proceso implica que primero hay que entender cómo funciona el endpoint. Esto es lo que va a hacer el endpoint realmente. Esto es lo que van a hacer todos los endpoints. Llega algo en el request, hay que responderle y a veces pueden salir errores. Uno maneja esos errores con instrucciones como try, y a medida que vas haciendo cosas, por ejemplo, puedes agregar una funcionalidad para leer otros lenguajes, puedes agregar una funcionalidad para escribir bases de datos, así. Eso se va haciendo más y más grande. Vean que al inicio esto no era tan grande, no tenía tanto contenido, era solamente como una respuesta y ya. Y luego se comenzó a hacer más grande y más grande y más grande a medida que uno iba metiendo más instrucciones. Y ahí ya se hace como incómodo tener esto como todo sobre el mismo pedazo sobre el mismo archivo, pues. Para eso existe una estrategia de rutas. Y esa estrategia implica que yo parta el archivo. Pero antes de llegar a eso, deberíamos primero terminar todos los endpoints. El que falta es el de delete. Y el de delete es el más sencillo de todos. Ese es el más simple. Por el simple hecho de que yo en un delete es muy parecido a un post. Lo único que cambia es que yo aquí voy a tener solamente un dato. Este sería un delete example. Delete example. Diablos, no lo acordé. Delete example. Done. Y ahora si yo me vengo para la parte de aquí, guardo, ahí ya me sale esto como tipo delete. Ahí tengo los 4 tipos de métodos de comunicación básicos. Y lo que quiero aquí es meterle la parte que dice base example y tal que así, ¿cierto? Yo aquí tengo que otra vez poner el tipo de método de comunicación que va a ser en raw, que va a enviar un JSON, y lo único que tengo que enviar aquí es ese identifier. ¿Qué le enviaría como identificador? El nombre de un archivo. ¿Qué archivo quiero eliminar? ¿Cuál es el único que hay? El archivo hola. Si yo mando esto en este momento, si todo funciona bien, aquí me debería botar un error, no un 200. Y está así tal que por el hecho de que no se ha actualizado esto. De pronto ahí alguno pensará como no, está copiando mucho código. Pero eso es cierto, sí se está copiando mucho código, pero es por el hecho de que la estructura general del backend es muy similar, porque uno siempre trata de seguir un estándar justamente para no embarrarla. Y ese estándar es el que les estoy mostrando, es usar todos estos strikes. Ahí, acá. A ese formato. ¿Qué falta? Este archivo de monkeyDeletes.sh, este no está creado. Por eso mismo es por lo que aquí arriba me botó este error. Y es porque ese archivo no está creado. Como eso no está creado, obviamente no va a poder encontrar el archivo. Y si no encuentra el archivo, pues no puede hacer el proceso. Ahí lo creo. Ahí está. Ahora le digo y. Ahí quedó. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Cómo puedo borrar un archivo con bash? Pues súper sencillo. Es rm espacio y el nombre de eso. ¿Cuál va a ser el nombre? Lo que sea que venga en la referencia del 1.txt.
Eso es todo lo que es este script. Y quiero que abstraigan un poco el proceso, ese proceso que se está siguiendo para crearlo todo. Primero se crea el servidor, ¿cierto? Lo primero, lo fundamental, es tener este servidor corriendo. Una vez el servidor existe, se crean los endpoints. Luego de tener los endpoints, luego de tener los endpoints, se comienzan a agregar las funcionalidades. Las funcionalidades es lo que iría dentro del try catch. Y ahí se agregan las respuestas. Acá un return, acá otro return y acá otro return. También es importante en ese proceso de agregar una funcionalidad manejar los errores que pueda llegar a tener esa funcionalidad. Por ejemplo, que si hay un error con el proceso X, registrarlo para no después saber como, bueno, tal cosa está fallando. Por ejemplo, otra cosa que se podría hacer aquí es poner error y el nombre de este endpoint. Post example podría ser otra manera de hacerlo. Otra manera que yo he visto pues es finalmente poner el nombre del servicio. Esto aquí de manera abstracta es un servicio, porque esto está respondiéndome a una función. Esa funcionalidad es la de crear el archivo, ¿cierto? Entonces, cuando yo me llevo esto a otra parte, a otro archivo, ahí sí es propiamente un servicio. A este punto todavía no se le considera como tal un servicio, se le considera como un endpoint que tiene por dentro una funcionalidad. Ahora, ¿cuál era el error que tenía? El error que tiene esto en este punto, que aquí esto no es un proceso de actualización, sino de eliminación. En el proceso de eliminación. El archivo no se eliminó. El archivo eliminado. Archivo eliminado. El último de aquí ocurrió un script de eliminación. Eliminación. Y algo se listo. Ahí realmente a este punto, a efectos prácticos, tengo una API funcional. Esto es un API. Bueno, esta parte. Esto es un API. Esto es un API propiamente. Hablando, esto es un API. Esto es lo que es un API. Pero esto, como aquí estoy también sirviendo estáticos, eso hace que el modelo de mi API, la arquitectura de mi API, no sea la de una API REST o la de una API de estados o el modelo de API pues, más usado. Más que una API, ahí lo que tengo es un monolito, porque también estoy sirviendo archivos que son estáticos y todo lo estoy haciendo desde un mismo servidor. Eso es lo que lo define como una arquitectura monolítica. Un monolito es aquel que es capaz de servir frontend, servir backend desde un mismo proceso. ¿Cuál sería el proceso? El de aquí que me dice que todo está corriendo sobre index. Como todo está corriendo sobre el index, entonces ahí es un monolito. Y si yo lo parto, si yo comienzo a partir rutas, a partir el archivo en archivos más chiquitos, voy a seguir teniendo un monolito. Por el simple hecho de que todo mi software, todo lo que yo tenga hecho en código, requiere de que el index esté funcionando para que se despliegue, para que funcione. Entonces eso hace que sea un monolito. Luego, aquí falta una cosita, y es que este endpoint hay que probarlo. ¿Cómo se prueba? Súper sencillo. ¿Qué es lo que le tengo que qué es lo que tengo que hacer aquí? En este delete, en este endpoint de tipo delete, tengo que mandar el identificador del archivo que quiero borrar. Si todo sale bien, aquí no debería salir un status code 200, sino que se eliminó el archivo. Dice, el archivo no se eliminó. ¿Por qué no se eliminó? Acá dejar en cuenta de una cosa, no le puse los permisos a el script. Exactamente, este script debería estar en verdecito. Como no está en verdecito, significa que no tiene los permisos necesarios para poder ejecutarse. Primero eso.
Segundo, veamos si aquí me dice más información del error. Bueno, voy a limpiar esto, que ya hay mucho texto ahí. Lo vuelvo a correr todo, ahí está, ahí funciona. Voy a volver a enviar esto. Y ahí me dice, el archivo se eliminó exitosamente. Vean que con Bash sí es importante eso del permiso. Si yo no tengo permiso de ejecución, entonces no puedo hacer cosas como borrar. Y si no puedo borrar, pues ahí ya está como delicado. Porque entonces estoy disminuyendo las funcionalidades del lenguaje. Aquí dice, oiga, ese archivo se eliminó de manera exitosa. Si eso es verdad, entonces yo aquí ya no debería ver el hola. Vean que hola.txt estaba debajito del de assets y ya no está. ¿Por qué? Porque el archivo efectivamente se acaba de eliminar. Vean que ya no sale acá, ya no sale entre estos. De pronto hasta ahí suena como sencillo hacer la parte del backend o muy complicado. Depende cómo lo vean. Esta es la forma más fácil, es lo más elemental de un backend. Pues entender los métodos, saber montar el servidor y saber que tiene la posibilidad de servir cosas. El render, eso es importante, hay gente que no lo sabe. El render lo puede hacer también el backend. Lo que pasa es que eso implica una serie de decisiones de negocio que son un poquito complicadas de llevar, por decirlo de alguna manera. Porque entonces el backend también tiene que encargar de la parte de estilos, y ahí es donde la mayoría de backends tienen defectos. No porque, pues, como si fueran defectuosos con personas, no, sino porque es que muchas de las personas que nos dedicamos a la parte del backend no tenemos muchas habilidades artísticas, por eso es que nos gustan más la parte numérica, aunque eso es un sesgo realmente, pero a mucha gente le pasa. Por ejemplo, yo soy asquerosamente malo para diseñar, eh, pero pero sí puedo llevar un diseño a una vista final como la parte del frontend. Eso es un problema que hay a veces, es que no todos tenemos como la habilidad de diseñar. Eso es muy común entre backends, eso es súper común entre backends. Y resalta más porque pues el backend no diseña, no tiene que saber diseñar, tienes que saber cómo funciona esto, todo esto. Dicho eso, ¿alguien tiene alguna duda? Pues yo creería que por ahora no. Porque si me entendiste esto, si entendieron hasta este punto, ya lo que sigue ahí para arriba, eso es nada, simplemente partir el archivo. Si entendieron eso, si entendieron esta parte, que es lo más jodido, el resto es cantar y coser, eso es nada. Pues en teoría entendí. Vamos a ver a la práctica. La mejor práctica que puedes tener en este momento es que, como que después de que terminemos, que intentes montártela. También recordar, reitero eso, aquí se hizo con Bash, porque Bash es muy útil, mucha gente no lo conoce, eso es como muy underground, pero de ahí a que no se pueda usarlo de manera general, eso es falso. Realmente Bash es muy útil, te permite hacer muchas cosas y se usan muchos entornos, sobre todo en la parte de servidores, en la parte de Linux. También para la automatización de procesos. Por ejemplo, un ejemplo muy útil de Bash, yo me acuerdo, alguna vez tenía un endpoint de ese tipo, era un post, y lo que me llegaba en esta referencia era una llave. Esa llave venía encriptada y lo que tenía que hacer era desencriptar la llave, pero para desencriptar la llave desde JavaScript eso era un mamotreto horrible. Entonces lo que hicimos fue que nos montamos un script de Bash, y ese script de Bash, como en 3 líneas de código, solucionaba un problema que llevaba ya 2 semanas sin que nadie lo pudiera resolver. Por el simple hecho de que como Bash se puede comunicar directamente con el sistema, entonces fue más fácil. Ahí se utilizó una utilidad terminal y ya, eso fue todo. Cosa que si no hubiera conocido sobre el lenguaje, pues no hubiera podido hacer.
y hubiera tenido que resolver eso de otra manera y probablemente se hubiera ido más tiempo. Esa es una de las razones por las cuales se está como tan con el Homare lenguaje shell, que yo sé que hay mucha gente que lo odia o que no le gusta, pero realmente esa vaina es útil. Dicho eso, hay que ver otra cosita de esto para terminar. Eso sería con lo que terminaríamos hoy. No alcanzamos a ver la parte de Docker porque esto es más largo de explicar de lo que recordaba. Y es que yo todos estos endpoints no debería tenerlos aquí. Siendo sinceros, que yo tenga todo esto aquí, a cualquier backend promedio que vea este código le da algo. Comenzaría a botar espuma por la boca mínimo. Y es porque uno todo esto no lo mete dentro del servidor. Este es el archivo del servidor, este index es el archivo del servidor. Uno lo que hace es que se va para acá, crea una nueva carpeta y esa nueva carpeta se llama routers o router. Generalmente es router. Así es tanto en frontend como en backend. Router. Y dentro de este router uno lo que hace es que mete un archivo que se llama index. Ahí es cuando comienza a haber muchos index. Index.js, enter. Se crea este archivo y aquí uno mete esto. Ahí sí se metieron todos los madres endpoints. Todos. La vaina es que si yo dejo eso ahí, eso no va a funcionar. Es más, si yo miro Nodemon, clear, primer runstart, si yo hago otra vez la query, la primera query, la del get, si yo me vuelvo hasta acá y yo mando, bueno, el static no, el example, si yo hago send de eso, ahí me tiró un error. Y si me vengo para acá, bueno, este sí no me tiró el error, pero aquí me tiró un error. Y este error es porque esta referencia en este momento no existe, está desconectada por completo del API. Y es porque, obvio, pues si me llevé todo a otro archivo, entonces lo que tengo que hacer ahí para poder permitir al API hacer uso de los endpoints que tenía es que tengo que cargar una referencia a eso. Vean que aquí dejé lo que decía app. Aquí yo dejé app. Y eso es por algo sencillo. Lo que pasa es que Express tiene una utilidad que me permite a mí cargar rutas. Y para uno cargar rutas, eso no es duro. Simplemente tengo que hacer uso de la seccioncita aquí que decía use. Sino que es que tengo eso en un archivo, les quiero mostrar sin que ustedes vean el archivo porque el archivo es parte de otra cosa que después van a tener que hacer ustedes. Pero pues ya que este hijo madre, el hijo madre GitHub no me quiere cargar, pues me va a tocar desplazarme hasta allá. El de Soroscape, esto es una cosa que ustedes van a tener que hacer luego. Ah, bueno, no, ya me cargo aquí. Espero no tener que mostrarlo en la terminal. Ay, Dios mío. Pero vean cómo es la estructura de este proyecto. Este es un API funcional con más funcionalidades, valga la redundancia. Vean aquí cómo funciona. Hay un montón de carpetas y entre esas hay una que se llama rutas pues, en español. Y dentro de esa carpeta rutas, ahí hay un index. No les voy a mostrar, eso lo estoy viendo, pero les estoy leyendo. Y ese index tiene la... Dios. Ay, no abrí esto. Allá. Y ese index tiene la característica de que cuando yo me voy a ver dentro de él web bloque 3 04 y ese index, que sería el mismo que tengo que poner aquí dentro de las rutas, cuando yo me voy a ver dentro de él, él tiene una pequeña partecita que se llama talkie, así.
Es un router y ese router dice require express punto router y entre paréntesis. Eso lo que hace es que me genera una instancia. Una instancia es como un pedacito de de software. O sea, hagan de cuenta que yo tengo un plano. La instancia es la versión de ese plano funcionando. Como cuando tengo una casa, tengo un plano en la casa y tengo que construir la casa. La instancia es la casa. El plano es esta cosa. Eso viene de la programación orientada a objetos, pero no me voy a parar a explicar eso porque pues eso ya es parte de cómo programar y eso ya es otro debate. Y la manera que tengo de usar esto es súper sencillo, es router, el mismo router, punto, use, como con el app.use. Y aquí lo que tengo que mandarle son unas rutas. ¿Cómo enviaría yo esas rutas? Pues súper sencillo. Hay dos maneras. Hay dos maneras. La primera es mandar todo esto en un archivo. Esa es una opción. Y la otra es como coger y poner dentro de todas estas un preset. El preset es una línea que tiene que acompañar a lo que sea que yo esté haciendo. Para este caso sería example. Y luego tendría que poner todo esto. O sea, como coger esto, meterlo aquí y ponerlo tal que así. Pero eso se ve feo. Eso se ve horrible. Porque uno en este archivo de index, uno aquí mete un montón de rutas. Uno no mete solamente una. El promedio es tener unas 24, más o menos 24. Entonces eso lleva a otra aproximación. La otra aproximación disponible es coger y separar estos dos archivos. ¿Cómo sería eso? Primero tengo que hacer una función, que esa función lo que va a hacer es que va a estar cargando endpoints. Nota, la mayoría de funciones, las funciones, usualmente se ponen en singular. Es raro ver funciones en plural. Esto es una arrow function de toda la vida. Digo así como súper relajado. Esto es una arrow function, una función flecha. Esto es una manera de hacer funciones con JavaScript que pues requiere menos código, entonces a mí me gusta más hacerlas así. Eso es ya parte de gustos casi. La otra manera es hacerlo con la expresión function, que es tal que así. Function. Function. Un texto. Esta es la otra manera de hacer las funciones. A mí me gusta más esta. Entonces pues por eso uso esta en lugar de esta. Simplemente ahí sí ya es de gustos. Eso sí es un tema de gustos. Y lo que tendría que hacer aquí es que simplemente le digo a mi aplicación, al app, yo aquí tengo que mandar el app, le digo app, usted coja y use esta como ruta base, y lo que uno suele poner en esa ruta base es API slash y una versión, ¿cierto? Eso es lo que uno suele poner en este app use. Luego lo que va de eso es el router. Y de pronto esto suena como a raro, pero no lo es tanto. Aquí falta agregar una instrucción que sería todas las rutas. Todas las rutas que hay que meter aquí, uno las pone como el nombre de esto, router. Entonces sería example router. Eso es lo que debería ir aquí en honor a la semántica. Y esto a su vez debería importarse de otro archivo, que ese archivo debería ser uno de rutas. Require
otro archivo de rutas que generalmente se pone así. Hay una cosa interesante con JavaScript, cuando uno importa así, no hay que poner el .js. Este, no hay que poner la extensión del archivo, el .js. No hay que ponerlo. A mí me gusta más dejarlo así. Y realmente no hay mucha diferencia. Entonces no hay mucho lío con eso. ¿Y esto qué va a hacer? Este archivo de aquí, lo único que tiene que hacer es poder contener todas las rutas. Entonces vean que quedan archivos más chiquitos. Also esto que les estoy mostrando es cómo se refactoriza código. Vean que la funcionalidad es la misma, pues al final la funcionalidad va a quedar siendo la misma, pero los archivos quedan mucho más chiquitos. Y noten esto, aquí ya lo único que hay que hacer es un export. El export lo que hace aquí en JS es module.export. Y lo que tengo que exportar es el load endpoints. Esto. Ahí lo expliqué como muy a la carrera, pero pues ya un poquito más a detalle. Lo que yo hago aquí, cuando hago router, uy, venga, voy a hacer una cosita antes de que se me olvide. Y es el example.router. Aquí voy a pegar los endpoints que luego eso se me pierde. No me gustaría tener que volver a escribir todo eso. Entonces, otra vez, repito. ¿Esto qué hace? Esto es un router, ¿cierto? Y esto lo que hace es que me trae una instancia de este objeto que es un router. Eso suena como raro. Esto es como un plano, por así decirlo. Esto es un plano de un router. Y este router es el router ya funcionando. Es el como cuando uno tiene el plano de una casa y cuando tiene la casa. Esto de aquí sería el plano de la casa y esto sería la casa, ¿cierto? Entonces yo ya con la casa es con lo que me entiendo. El plano se queda después por allá, eso se pierde. Nadie toma mucha importancia por el plano. Lo que tengo que hacer es generar una función, que esa función me permita a mí coger el app y a esa app decirle que use una ruta base. Esa ruta base se suele llamar así, como API versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Las APIs suelen tener versiones. Y luego lo que uno hace es que dice como, oiga, el router que se le va a asignar a esta ruta base va a ser este. Va a ser este. Esta ruta base va a quedar ligada a este router, ¿cierto? Y ese router, como es como una casa, yo le puedo meter cosas a esa casa. Cuando digo router.use, es lo mismo que decir, oiga, repito, vaya y meta este mueble dentro de la casa, vaya y meta esta cama, vaya y meta esta nevera. Eso es lo que indica el router.use. Es el vaya y meta esto. ¿Qué estaría metiendo? El example router. ¿Y qué sería el example router? Ya la especificación de qué es lo que va a hacer, de qué es lo que va a hacer esto. Digamos que esto es una cama, ¿cierto? Entonces yo le digo, oiga Pepito, vaya y meta esta cama, esta cosa se llama cama, métala dentro de la casa, que es el router, y uno puede hacer una serie de funcionalidades con esa casa, perdón, con esa cama. Yo en una cama puedo dormir, yo en una cama puedo tomar una siesta, en una cama puedo comer, en una cama puedo estudiar, en una cama puedo leer un libro, en una cama puedo hacer un montón de cosas. Ese montón de cosas sería esta especificación de aquí. ¿Y esta especificación cómo se pone? Pues uno lo que hace es que se trae otro archivo y dentro de ese nuevo archivo ahí genera todos los endpoints que va a estar usando. ¿Qué es lo que pasa con eso? Realmente, para que esto funcione, yo no puedo simplemente poner el app. Tengo que volver a traer esta especificación del router. Esa especificación es como un plano, es la mejor manera que tengo de explicárselos sin entrar en otros paradigmas de programación.
Esto es como un plano, ¿cierto? Y ese plano pues dice como, oiga, conmigo usted crea esta cosa. Y esta cosa que crea es lo que me permite a mí agregar las referencias. ¿Qué es lo que cambia? Aquí yo ya no tendría que usar app. Aquí tendría que usar router. Y ya, eso es todo. Eso es todo el cambio. Entonces no es nada complejo, no es nada del otro mundo. Simplemente es cambiar aquí donde dice app. Así, en todas las rutas. Y aquí, una vez termine con esto, no me acuerdo si no demonios quedó habilitado. Vean que aquí no me ha botado ningún error. Hasta este punto pues no hay nada raro. Vean que lo único que hice fue, yo tenía todo dentro de este index, ¿cierto? Yo tenía todo eso aquí donde dice 63. Yo tenía todo el código acá. Pero eso no es lo común. Uno comúnmente no tiene todo el código aquí, dentro del archivo del servidor. Eso es raro. Entonces, lo que hice fue que creé una carpeta que se llama router y dentro de esa carpeta agregué un index y agregué un example router. Este archivo de index lo que hace es que me va a cargar los endpoints que tengo en el archivo de example router. Y aquí lo que tengo es lo que teníamos ahorita. Esto es el mismo código, no le he cambiado nada. Lo único es que aquí antes decía app y ahorita dice router y ya. Eso es todo, ese es todo el gran cambio. Que como ven es un cambio muy chiquito, la verdad. Pero aquí falta agregar una cosita. Y el detalle que falta es muy chiquito. Vean que aquí, si yo otra vez vuelvo y llamo al example, vean que ya hice un montón de configuraciones nuevas. Si yo hago esto, me sigue botando un error. Y es porque esto no existe, esta ruta todavía no existe. Para que exista, lo que hay que hacer es muy fácil. Simplemente tengo que venir y aquí en el archivo del index tengo que coger la función que tenía y mandarle app. ¿Cómo cojo esa función? Digo, lo hago endpoint. Aquí el editor me hizo el grandísimo favor de importarlo. Aquí lo requirió. Y lo que le tengo que mandar a esto es el app. Y ya aquí me quedó igual que como estaba antes. Esto lo voy a mover para arriba. Simplemente porque me gusta que esto quede como una columnita así, como en descenso, no sé. Uno que raro a veces. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta aquí? Las dependencias. Yo necesito Dotem. Sí, ¿por qué? Porque aquí está el proceso. Otra, necesito Express, sí, porque si no, entonces no tengo el app. Necesito Express para poder hacer esto, el app Express, para que sacar la instancia de Express. Luego, por aquí, el path, perdón, el course. ¿Necesito course? Sí, necesito course porque pues si no, no me va a funcionar esto. ¿Necesito el spawn? No. ¿Por qué? Porque vea que aquí ya no hay ninguna instrucción de sec. Yo cuando le doy la n, esto me busca más coincidencias con este patrón. No encuentra ninguna porque no hay ninguna. ¿Qué significa eso? Que ese sec o va en este archivo o va en este archivo. Vean que aquí dice sec. ¿Qué significa eso? Que yo acá debería de meter la dependencia para que esto me funcione. Vean que acá cuando yo hago, pues cuando busco la expresión sec, dale 1, 2, 3, 4 coincidencias. O sea que se está usando 4 veces. Mientras que si lo hago en index, yo busco sec. ¿Cuántos me salen? 0. No encuentro ninguna. En este, ¿cuántos me salen? Sec. 0. No encuentro ninguna. Ahí esto se acaba de refactorizar. Es decir, se acaba de mover un montón de código a otros lados para hacer que el código sea más entendible y más mantenible. Vean que aquí ahora yo ya solamente tengo mis endpoints. ¿Qué pasa? Yo podría partir esto un poquito más y hacer que ya en este endpoint no esté esta funcionalidad, sino que esté en un servicio propiamente. Esa palabra, servicio,
Es importante para un backend. Pero pues aquí está, hasta el punto, esto ya está como largo. Entonces les voy a mostrar otra cosita que les quería mostrar hoy. Y ya con eso terminaríamos. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Realmente la manera de usar Dotem usualmente no es esta. Uno generalmente no tiene como un archivo aquí. Pues no lo requiere dentro del mismo index. ¿Por qué? Porque uno va a necesitar de Dotem en más de un archivo. Recuerden que la funcionalidad que me da Dotem es yo poder leer lo que tenga dentro de mi punto .env, ¿cierto? Entonces aquí tengo el puerto donde se está desplegando el servidor, donde se está desplegando el backend, tengo una llave, tengo un server IP y tengo una CDN. ¿Qué pasa? Yo a esto le puedo agregar otra cosa que sea, por ejemplo, no sé, folder, o más bien algo más descriptivo, download folder, download folder, y que esto sea, no sé, el base path, la ruta base. Si yo tengo una variable como esta, yo voy a necesitar esa variable en más de un lado, seguro, seguro. Y ese más de un lado, muy probablemente no sea el archivo del servidor. ¿Eso qué me implica? Que yo voy a tener que volver a utilizar Dotem. Para eso hay un patrón de diseño, eso es un patrón de diseño realmente, para los backend. Ese sí lo utilizan más que nada los backend, no sé por qué. Que es crear una carpeta. No recuerdo exactamente cuál es el nombre del patrón, eso sí se los debo. Pero lo que hacen ellos es que básicamente se crea una carpeta que se llama config. Aquí agregan otro index. Uno al final se llena de index. Y este index lo que hace es que se trae esto. Vean lo que copié ahí. Lo que acabo de quitar es Dotem. Voy a quitar Dotem de aquí. Y lo voy a meter dentro de este index. Tac. Ahí quedó Dotem. Y con este archivo del .env lo voy a copiar y lo voy a meter aquí. Tac. Pero uno dice, no, pues valiente gracias, esto me está dando errores y dice que no lo encuentra. Pues claro, porque recuerden que Dotem lo que hace es que accede al process. Entonces, ¿cómo sería eso? Process.env.ports. O, recuerden lo del conditional assignment, o 3000. Y uno lo que hace aquí es que genera una constante, const, que generalmente se le pone config, a veces le pone ems o otro nombre así similar. Y uno lo que hace con esto es que pues mete todas estas variables dentro de esto y a cada una le pone un nombre. Por ejemplo, ¿cuál sería el nombre de este? Ports. Este primerito. Port, ahí quedó. Y aquí pongo una comita. Si yo dejara esto así, listo, nunca me va a fallar el puerto. Siempre voy a tener el puerto que es. Esa es una ventaja. Pero yo tengo otros datos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiar esto. Y a cada uno de estos le voy a poner un process.env. Y acá hay otro. Vean que ahorita, ya tengo cada uno de ellos con un process.env. Y la otra cosa que voy a hacer es que voy a asignar conditional assignment a todo esto. O ta ta ta. O ta ta ta. Y el del CDN sería esto o ta ta ta. Y el último sería o, como esto es un carácter, toca ponerlo así. Y aquí me va a seguir sacando un error el errorcito de las comas. ¿Por qué? Porque esto es un JSON realmente. Esta estructura es la de un JSON. Y aquí me falta agregar otra cosita. Y es que como esto es la estructura de un JSON, recuerden que ellos son llave. Justamente este que significa aquí, eso lleva en inglés. Son llave, valor. Otro, server IP. Noten una cosita aquí.
Uno en JS usa camel cases. Camel cases es esta manera de escribir las variables. Como lo primero en minúscula, la primera letra de la siguiente palabra en mayúscula y luego en minúscula. Uno, así es como escribe el código JavaScript y así es como está la mayoría de las utilidades que tengan esa característica de tener una segunda sección más grandecita. Pues una segunda palabra, pues. Eh, eh, eso. Ya. Y aquí agrego el F del frontend. Y listo. Hasta ahí lo que tengo. Esto es un patrón, realmente esto es un patrón, pero no me acuerdo cuál es el nombre de este. Y esto lo que hace es que yo ya no me voy a volver a equivocar nunca cuando necesite una dependencia de algo, como con el port. El port lo que dice es como, vea, usted necesita tal cosa. Es el número que viene desde el punto M, este port aquí. Cuando uno usa el process, para uno poder usar esto, necesita de dotem. Y muchas veces hay que traerse también un valor de por si este falla. Entonces, para no llenar todo el código de esta misma línea, uno lo que hace es que exporta una variable que ya las tiene todas. Todas las posibles configuraciones que están en el punto .m ya quedan aquí. Y cuando hay una nueva, pues uno simplemente llega y la agrega y ya. ¿Cómo funciona esto? La misma vaina que como estaba funcionando antes. Sino que aquí, en lugar de uno importar ¿cómo se llama eso? En lugar de importarse el dotem, uno hace un import de la constante. ¿Cómo me importa una variable? Con los corchetes. Así importas variables. Y lo que quiero traerme es el config. Cosa no. Config. ¿De dónde? De require ./ para encontrar la carpeta config. Y recuerden que aquí hay un index. Entonces, como hay un index, no tengo que poner raya index.js, porque los require entienden los index por defecto. ¿Qué otra cosa tendría que hacer aquí? Aquí ya no tendría que poner esto, sino poner el config. Y vean una cosa genial que sucede aquí. Aquí me salen los campos que puse allá. Eso es lo que representa ese patrón, pero no recuerdo cuál es el nombre de ese patrón. Los patrones son esas soluciones que uno generalmente usa cuando tiene problemas comunes. Un problema común es esto de tener errores con el punto .m. Y vean, voy a dejar el código tal que así. Vean al final cómo quedó esto. Está mucho más leíble, es mucho más fácil de entender. Son solamente 21 líneas. Y ahí quedó todo el servidor. Ahí quedó todo el servidor montado. ¿Qué problema podría tener esto? De pronto que toca entender qué es lo que uno está haciendo. Y esa es la manera en la que generalmente tú te vas a encontrar un servidor, la manera en la que generalmente vas a encontrar el código. Que tienes que saber qué es lo que estás haciendo, porque eso es lo que se espera de ti. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Creo que no. Bueno, de pronto se ve como algo un poquito complejo. Esto sí entiendo si lo ven como algo un poquito complejo. Porque básicamente se pasó de tener un único archivo a tener varias carpetas. Pero vean el proceso cómo se hace. Es súper sencillo. Yo tengo el index, ¿cierto? Y a partir del index comienzo a partir. Comienzo a partir. Lo primero que uno parte suele ser el router. Luego los archivos de configuración. Cuando se da cuenta que en el router necesita cosas. Aquí realmente falta otra carpeta que es la de los servicios. Esa va ahí al ladito del router. Y la carpeta de los public es cuando uno quiere agregarle cosas de frontend. Estas utilidades de aquí deberían ir dentro de una carpeta llamada utilities que se encarguen de manejar esto. Eso, por ejemplo, podría ser algo que se podría agregar dentro del punto .env.
como, no sé, utilities folder, utilities folder. Y uno aquí que pondría, pues simplemente como el slash utility, utilities. Y así, eso podría ser otra cosa que se podría agregar al config y tal. Esa es como la manera de, por un lado, refactorizar. Y por otro lado, esa es la manera de uno comenzar a organizar un servidor para que sea usable. Repito, vean cómo quedó el index. El index realmente quedó cortico. Vean que aquí se quitaron 61 líneas de código, eso es bastante. Y al final me quedó algo muy leíble. Esto es muy sencillo de leer y uno puede ir como desencriptando qué es lo que hay dentro de cada archivo. Simplemente hay que ir leyendo de a poquitos como de qué trata. Al final, eso es .example. Esto también podríamos partirlo, pero eso ya lo haríamos en siguientes sesiones. Ya hasta ahorita, eso es lo que es un servidor de Express, realmente. Yo les advertí que esta clase iba a ser pesada. Quiero mencionar eso, porque sí, esto entiendo que puede que sea un poquito pesado, hay bastante código, son dos lenguajes y de un archivo se pasaron como a cuatro, entonces sí entiendo si es pesado. Am, pero realmente no es tan duro. Este código también se los voy a subir, se los voy a dejar en el repo, en la parte de Express. Y en la siguiente sesión lo que vamos a ver va a ser la arquitectura de la práctica para el backend. Y vamos a ver también la sección de los servicios propiamente. Aquí lo que queda en el router, esto es un pseudo servicio, porque pues hace la funcionalidad de un servicio, pero no se llama servicio. Y vamos a ver cómo migrar todo esto a Docker. Esto se puede meter todo dentro de Docker, junto con una base de datos, lo que sea, y comenzar a hacer las cosas desde el propio Docker. La tarea, la tarea para la sesión de hoy está bien sencilla, y es que quiero que generen una estructura como esta. Puede ser esta misma. Si quieren, pueden usar la misma. Si no, pueden usar otro sistema de carpetas. Por ejemplo, aquí hay una que es router, otra que es public y otra que es config. La public es el frontend entre comillas. El router no se escucha. Ahí está mejor. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Yo escucho. Ah, listo. Vale, vale. De pronto se te bajó el volumen. Tal vez a la conexión. Igual, esta se las escribo ahorita más tarde. Entonces, lo que les decía, lo que sería para hacer hoy sería esto. Mm, no se escucha cuando hay tarea. Que alguien le dé corazón a ese comentario de Jenny. Eh, lo que les decía, lo que quiero que hagan es que hagan una estructura como esta. Así sencilla, donde tengan un config, un public y un router. Al menos eso. Y si quieren pueden agregar otras carpetas. Dejen cuando menos así limpio el archivo de asset, el de git, el de index y los package. Esos cuatro archivos déjenlos en la raíz base junto con el .emp. Y el resto hagan el sistema de carpetas como mejor piensen que les pueda servir. Intenten hacerlo, o al menos hagan este como un template, como un archivo de ejemplo que puedan usar luego. Esta estructura es como la más genérica, es como la que, si usted no sabe cómo hacerle, haga así. Y hay otras maneras de hacerlo. Me gustaría dejarles esta, así como su primer server. Y también me gustaría que probaran este servidor, que intentaran hacer las peticiones con Postman. Y si no les sirve Bash porque están en otro sistema operativo,
intenten hacerlo con otro lenguaje, por ejemplo con Python o con otro archivo JavaScript. Por ejemplo, yo aquí podría, donde dice bash, acá, en lugar de hacer esto así, bueno, con esto no, esto está muy largo. En lugar de hacer esto así, yo podría invocar un archivo de JS con Node. Entonces sería como Node, no sé, monkey.js. Yo también lo puedo hacer así, sino que pues les reitero que el hincapié en bash es porque eso te soluciona muchos problemas muchas veces. Y ya, eso sería pues como todo lo que les quería hablar por hoy. Ya no siendo, ay, me pegué. No siendo más, que tengan buena noche, hagan la tarea y ya nos veríamos en la siguiente sesión. Con gusto.